Yo estaba conduciendo sola por el norte de México, tratando de llegar a Nogales antes de la medianoche para cruzar rumbo a Arizona. La carretera cortaba el desierto de Sonora en línea recta, sin curvas, sin gasolineras, sin nada más que la luna alta y los montes secos a lo lejos. El calor dentro del coche era sofocante, incluso con las ventanillas abiertas. El viento traía un polvo fino que se pegaba a la piel y un olor a tierra reseca. Mantenía la radio encendida solo para romper el silencio, pero hacía minutos que solo chisporroteaba. Fue entonces cuando escuché un chasquido seco, como si alguien hubiera golpeado un martillo contra hierro. El coche tembló, el volante tiró hacia la derecha, y tuve que sujetarlo con fuerza para no perder el control. Un segundo después, sentí la llanta delantera golpear directo contra el aro. Me detuve en el arcén con el corazón acelerado. Cuando bajé, el olor fuerte de caucho quemado invadió el aire. Alumbré con el celular. La llanta delantera estaba completamente desinflada, reventada. Pero lo que más me asustó fue lo que vi en el suelo, reflejando bajo la luz tenue. Clavos, varios, oxidados, torcidos, algunos aplastados como si ya hubieran pinchado otras llantas antes. Estaban esparcidos justamente en el punto donde había pasado. Me enderecé despacio, barriendo la oscuridad a mi alrededor. Nada. Solo el desierto silencioso, pesado, como si escondiera algo. El celular no tenía señal, y yo estaba completamente sola. Fue entonces cuando escuché el ruido de un motor pesado viniendo del sur. Primero distante, después cada vez más cercano. 2 faros altos surgieron en el horizonte, iluminando la carretera recta. El rugido grave retumbaba en el vacío. Un camión se detuvo a unos metros adelante. El conductor bajó despacio. Era un hombre alto, robusto, con una gorra oscura y botas cubiertas de polvo. Llevaba una botella plástica medio aplastada. ¿Necesitas ayuda?, gritó, con voz grave que cortaba el silencio. Luego completó en un español arrastrado. «¡Agua! ¿Ayuda con la llanta?» Me acerqué con cautela. Él extendió la botella y gotas resbalaban por el plástico. El agua estaba fría. Bebí un sorbo rápido, agradeciendo, pero sin lograr relajarme. «Yo cambio la llanta. Tú esperas en la cabina, más seguro». Eso me sonó mal. La forma en que lo dijo, casi como una orden, me hizo sentir un nudo en el estómago. Fingí sonreír y respondí que antes necesitaba sacar algo de la cajuela. Mientras él se agachaba junto al coche, aproveché para moverme en silencio, medio escondida detrás de la cajuela abierta. Contuve la respiración y observé, y fue entonces cuando me di cuenta. Él no intentaba aflojar la llanta. Estaba metiendo la mano dentro del cofre, tirando de cables con fuerza, manipulando donde no debía, saboteando el coche aún más. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Ya no tenía duda, aquello era una trampa. Arrodillada detrás de la cajuela, seguí observando. El hombre trabajaba rápido, como si supiera exactamente qué hacer para inutilizar el coche. Sus movimientos eran firmes, seguros, como quien repetía eso muchas veces. Poco a poco, mis ojos se acostumbraron a la oscuridad. Y entonces vi mejor el arcén. No eran solo unos clavos sueltos. Había decenas esparcidos en la arena, algunos alineados casi en recta, como si alguien los hubiera lanzado a propósito. Entre ellos, trozos de caucho cortado, restos de otras llantas. La confirmación me revolvió el estómago. No era mala suerte, no era accidente. Ese tramo de la carretera estaba preparado para hacer detener a los conductores, y yo era solo una más. El camionero levantó el rostro de repente, quizá desconfiando de mi silencio. Sus ojos me buscaron en la oscuridad, y por un instante creí que me había visto. Entonces gritó: «Oye, aquí hay muchas víboras. Mejor esperas en el camión». El tono no sonó como consejo, sino como advertencia, como amenaza. Me mantuve firme, fingí que todavía buscaba algo dentro de la cajuela, pero mis piernas estaban tensas, listas para correr en cualquier momento. El desierto parecía retener el aire, apagando hasta el sonido del viento. De repente,
un nuevo ruido rompió el silencio. Sirenas, distantes al principio, luego creciendo rápido, con el reflejo rojo y azul parpadeando en la línea recta de la carretera. El camionero abrió los ojos de golpe. Maldijo en voz alta, golpeó con violencia el cofre de mi coche y salió corriendo de regreso a la cabina. El motor del camión rugió fuerte. El olor a diésel quemado invadió el aire y en segundos arrancó, levantando una nube de polvo que me cegó. Me quedé paralizada, con el corazón desbocado, sin saber si correr hacia la carretera o esconderme aún más. El sonido de las sirenas se acercaba, cada vez más claro. La nube de polvo aún me ardía en los ojos cuando las luces de la patrulla me alcanzaron. El desierto, antes hundido en silencio, ahora latía con el sonido agudo de las sirenas y el chisporroteo de la radio policial. 2 oficiales bajaron del coche, iluminando todo con linternas potentes. Levanté las manos instintivamente, tratando de controlar la respiración. Expliqué con voz temblorosa que viajaba sola, que la llanta había reventado sobre los clavos y que un camionero se había detenido para ayudar. Pero huyó en cuanto ellos se acercaron. Uno de los agentes se agachó, pasó la linterna por el suelo y movió la cabeza. Los clavos brillaban esparcidos en el arcén, como prueba muda de lo que yo decía. Pateó algunos, revelando otros semi-enterrados en la arena. Detrás de mi coche, trozos de caucho y marcas de llantas más antiguas delataban que no era la primera vez que alguien caía allí. Esto ya pasó más veces, murmuró, sin disimular la gravedad. El otro oficial me miró serio, pero no dijo nada. Mientras conversaban entre ellos, sentí el peso real de la situación. Si la patrulla hubiera tardado unos minutos más, yo estaría dentro de ese camión, desaparecida en medio del desierto. Uno de los policías me ofreció agua de su propia botella y pidió que esperara dentro de la patrulla mientras llamaban a la grúa. Me senté en el asiento trasero, intentando respirar hondo, pero la garganta aún seca rechazaba el aire. Las luces giratorias se reflejaban en los cactus, pintando el desierto de azul y rojo. Miré por la ventana y vi mi coche detenido, la llanta reventada, el cofre todavía entreabierto. Testigo mudo de la trampa. Pensé en todas las marcas en el suelo, en todas las veces que ese camionero, o quizá otros como él, debieron repetir la escena. ¿Cuántos no tuvieron la misma suerte que yo de escuchar las sirenas a tiempo? Esa noche no terminó ahí. El miedo se pegó a mí como el polvo del desierto. Y hasta hoy, siempre que tomo carretera sola, siento que en cualquier arcén puede haber clavos invisibles esperando al próximo coche, porque no siempre la ayuda que aparece es realmente ayuda. Mi nombre es Carlos, y necesito contar lo que me pasó a mí, a mi primo Miguel y a nuestra amiga Lucía, en la madrugada del sábado 23 de julio. Han pasado 3 semanas desde que ocurrió y todavía no logro sacarlo de mi cabeza. Mi madre dice que es trauma, que va a pasar, pero yo sé que no. Algunas cosas se nos pegan para siempre, como cicatrices en el alma. Todo comenzó cuando volvíamos de Puebla hacia la Ciudad de México. Habíamos ido a ver el concierto de Maldita Vecindad en el Auditorio Benito Juárez, un sueño antiguo mío y de Miguel. A Lucía no le gustaba tanto el rock mexicano, pero aceptó ir porque estaba de vacaciones de la universidad y quería salir un poco de casa. Ella estudia psicología y siempre decía que necesitaba observar comportamientos humanos en diferentes contextos. En ese momento me parecía gracioso que hablara así. Hoy entiendo que algunos comportamientos humanos es mejor no observarlos de cerca. El concierto fue increíble. La banda tocó todos los clásicos: Pachuco, Un Gran Circo, Mojado. La multitud cantaba al unísono y el sudor corría por las paredes del auditorio. Miguel, que siempre fue el más animado de la familia, no dejaba de saltar y gritar. Lucía, al principio un poco tímida, terminó soltándose y bailó toda la noche. Salimos de allí con los oídos zumbando, la ropa empapada de sudor, y esa sensación de libertad que solo un buen concierto de rock
puede dar. Eran las 2:20 de la mañana cuando por fin logramos salir del estacionamiento. El Tsuru blanco que había rentado para el viaje estaba caliente por dentro, incluso con las ventanas abiertas. El olor a cigarro y cerveza de los demás coches se mezclaba con el aroma de tacos al pastor que venía de un carrito todavía funcionando en la esquina. Miguel insistió en comprar 3 tacos antes de tomar la carretera. «Para no manejar con hambre, primo», decía mientras echaba salsa verde en cantidad industrial. La autopista México-Puebla a esa hora era prácticamente nuestra. Apenas unos tráileres pesados y uno que otro coche solitario compartían el asfalto con nosotros. Encendí la radio en la 98.5, que todavía transmitía rock en español, y bajé el volumen para no molestar a Lucía, que ya dormía en el asiento trasero usando mi chaqueta de cuero como almohada. Miguel iba en el asiento del copiloto, jugando con el celular y presumiendo de las chicas que le habían pedido su número durante el concierto. Yo manejaba despacio, disfrutando de la carretera vacía y de esa sensación de paz que solo dan las madrugadas. Los postes de luz creaban un ritmo hipnótico. Claro, oscuro, claro, negro. El velocímetro marcaba 85 kilómetros por hora. Velocidad perfecta para esa noche perfecta. El aire entraba tibio por la ventana entreabierta, trayendo olor a tierra mojada. Había llovido por la tarde y aún se sentía la humedad en el asfalto. De vez en cuando pasábamos por alguna granja con luces encendidas, seguramente trabajadores levantándose temprano para ordeñar el ganado. El interior del coche olía a café frío de la botella térmica que Lucía había llevado, mezclado con su perfume. Algo dulce, con vainilla. Fue cuando estábamos pasando a la altura de Río Frío que Miguel me llamó la atención. Había dejado de mirar el celular y observaba por el retrovisor derecho con una expresión extraña. «Primo», dijo en voz baja, para no despertar a Lucía. «Ese coche detrás. Lleva rato ahí». Miré por el retrovisor interno. Sí había un coche, a unos 50 metros de distancia. Faros amarillentos, medio opacos. No lograba distinguir el modelo ni el color por la oscuridad. ¿Y qué? «Va hacia el mismo rumbo que nosotros», respondí, sin darle importancia. «Hace unos 20 minutos que lo noté. Incluso cuando bajaste la velocidad en esa curva cerrada, siguió a la misma distancia. Decidí probar. Aceleré un poco, llegando a 100 kilómetros por hora. El coche detrás aceleró también. Reduje a 70. Él redujo. Una sensación rara empezó a crecer en mi estómago. Esa que te dice que algo está mal, aunque no quieras admitirlo. «Debe ser coincidencia», murmuré, pero mi voz sonó menos convincente de lo que quería. Lucía se movió en el asiento trasero, abriendo lentamente los ojos. «¿Por qué susurran?», preguntó con voz adormilada. «Nada», dijo Miguel, aunque su tono no coincidía con sus palabras. «Solo un coche que lleva rato siguiéndonos». Ella se incorporó y miró hacia atrás. En ese momento, como si supiera que lo observaban, el coche aceleró y se acercó más. Ahora se veía mejor. Un modelo antiguo, quizá un Datsun o un Tsuru como el nuestro, pero mucho más viejo. Pintura oscura, casi negra, sin placa delantera. «Qué raro», dijo Lucía ya completamente despierta. «¿Por qué está pegado a nosotros así?». Intenté mantener la calma, pero mi corazón ya latía más rápido. En la carretera, especialmente de madrugada, aprendes a confiar en tus instintos. Y mi instinto gritaba que eso no era normal. El coche seguía allí, como una sombra pegada a nosotros. Sus faros amarillentos parecían 2 ojos observándonos, esperando el momento para atacar. Lo que pasó durante los siguientes 15 minutos aún me causa escalofríos. Intenté todas las maniobras que conocía para librarnos de ese coche maldito, pero era como si pudiera leer mi mente. Primero, me cambié al carril de la izquierda sin poner señalizador. El coche oscuro hizo lo mismo casi de inmediato. Miguel tenía razón. No era coincidencia. Alguien nos estaba siguiendo a propósito. «Vamos a salir en la próxima», dijo, intentando mantener la voz calma. Pero por dentro,
Mi corazón latía como un motor descompuesto. Tomé la salida hacia Chalco, una rampa que giraba a la derecha y bajaba unos 2 kilómetros hasta una zona comercial. Miré por el retrovisor y vi los faros amarillentos siguiendo nuestra trayectoria exacta. Mi boca se quedó seca como arena. «Mierda», dijo Miguel mirando atrás. Vino detrás. Lucía ya estaba completamente despierta, con el rostro pegado a la ventanilla trasera. No logro ver quién está manejando. Los vidrios son muy oscuros. Aceleré por la rampa de retorno, volviendo a la autopista. Mi estrategia era simple. Si realmente era un perseguidor, no haría una maniobra tan obvia. La gente normal que va al mismo destino no sale y vuelve de la carretera solo porque otro coche lo hizo. Pero el coche oscuro nos siguió perfectamente. Salió, bajó la rampa, dio la vuelta completa y volvió a la autopista, manteniendo siempre la misma distancia, como si fuera nuestro reflejo en el espejo. «Esto no es normal», dijo Lucía. Y por primera vez su voz tembló. «Carlos, esto no es normal». El sudor empezó a deslizarse por mi espalda, pegando mi camisa al asiento de cuero. El olor dulce del perfume de Lucía ahora se mezclaba con el ácido del miedo. Ese olor de adrenalina y sudor frío que sientes cuando reconoces que estás en peligro real. Miguel agarró el celular. «Voy a llamar a los federales». «Espera», dije. «Vamos a intentar otra cosa primero. Si realmente es un asaltante o algo peor, tal vez desista si ve que estamos alerta». Aceleré hasta 120 kilómetros por hora. El Tsuru empezó a temblar un poco. Era un auto rentado, no estaba acostumbrado a esas velocidades. El perseguidor aceleró también, manteniendo la distancia como si estuviéramos unidos por una cuerda invisible. Bajé bruscamente a 60. Él también bajó. Me cambié al carril derecho. Él se cambió. Prendí la direccional izquierda, pero seguí en la derecha. Él empezó a moverse de carril. Notó que era una trampa y volvió. «Este cabrón está leyendo nuestros movimientos», dijo Miguel, olvidándose de bajar la voz. Ahí ocurrió algo que me heló por completo. El coche perseguidor empezó a parpadear con los faros. No era un parpadeo aleatorio, era un patrón. 3 flashes rápidos, una pausa, otros 3 flashes rápidos. «Está tratando de comunicarse», susurró Lucía. «O intimidarnos», respondí. Pero mi voz sonó más aguda de lo que quería. La radio sonaba bajito, una canción de Café Tacuba, pero ahora el sonido parecía venir de otro mundo. Toda la normalidad de la noche se había evaporado. Ya no éramos 3 amigos regresando de un concierto. Éramos presas cazadas por un depredador desconocido. Pasamos por debajo de un puente, y por un momento, perdimos el coche de vista. Mi corazón dio un salto de esperanza. Tal vez se había rendido. Tal vez. Pero al salir del otro lado del puente, ahí estaban de nuevo los faros amarillentos, como 2 ojos brillantes en la oscuridad. Más cerca. Mucho más cerca. «Carlos». Lucía habló en un casi susurro. «Están más cerca». Y era verdad. La distancia que antes era de 50 metros, ahora era de 20. Podía ver la silueta oscura del coche, pero los vidrios eran tan tenues que no lograba distinguir cuántas personas estaban dentro, ni cuáles eran sus intenciones. El velocímetro marcaba 90 kilómetros por hora, pero de repente se sentía como si fuéramos andando a paso de tortuga. La carretera se estiraba infinitamente frente a nosotros, los postes pasaban en cámara lenta, y ese maldito coche se pegaba a nosotros como una sombra dispuesta a devorarnos. Miguel sostenía el celular con las manos temblorosas. «Llamaré ahora. Esto ya pasó del límite». Pero antes de que pudiera marcar, pasó algo aún peor. El coche perseguidor aceleró de repente y se pegó a nuestra parte trasera, tan cerca que veía los faros reflejados en el retrovisor interno, creando un brillo que me cegaba parcialmente. Y entonces empezaron a empujarnos. El primer empujón fue leve, como probando nuestra reacción. El Tsuru dio un brinco y yo me aferré al volante, luchando por mantener el control. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía al borde del estallido. «¡No mames!», gritó Miguel, agarrándose del tablero. «Este cabrón nos quiere sacar de la carretera».
Lucía gritó cuando llegó el segundo empujón, más fuerte. El coche se sacudió y sentí los neumáticos derrapar un poco sobre el asfalto aún húmedo. El olor a goma quemada entró por las ventanillas. «¡Llamen a la policía ya!», grité pisando fondo. El Tsuru disparó hasta 140 km/h, más de lo que jamás había manejado en mi vida. El motor gimió como un ser herido, pero no tuvimos opción. Era acelerar o ser expulsados de la carretera, y a esa velocidad, salir significaba la muerte. Miguel marcó al teléfono, tan tembloroso que falló 3 veces antes de lograr conectar. Al otro lado salió una operadora con voz cansada. «¡Emergencias! ¿Qué necesita? ¡Nos están persiguiendo en la autopista México-Puebla!», gritó Miguel. «Un coche negro está tratando de sacarnos del camino». «¿Dónde se encuentran exactamente?». Miguel miró desesperado en busca de una referencia. «No lo sé», dijo. Estamos pasando unas torres de electricidad». La operadora mantuvo la calma, profesional. «Escúcheme bien. No se detengan bajo ninguna circunstancia. Sigan hasta la caseta de San Martín Texmelucan. Ya estamos enviando patrullas». «¿Cuánto falta para la caseta?», pregunté, gritando mientras intentaba mantenernos en la carretera con el perseguidor preparándose para otro ataque. Miguel repitió la pregunta por teléfono. «Dice que unos 15 kilómetros». 15 kilómetros. A esa velocidad, quizás 10 minutos. Pero parecían horas. Cada segundo se estiraba como chicle. Cada curva de la vía era una eternidad de terror. El coche oscuro aceleró de nuevo y se colocó a nuestro costado izquierdo. Por primera vez pude verlo mejor. Definitivamente un Tsuru viejo, pintado en negro mate, con al menos 2 personas adentro. El conductor llevaba gorra y lentes oscuros, incluso siendo de madrugada. En el asiento del copiloto había una sombra indistinguible. Nos observaron por unos segundos que parecieron eternos. No pude ver expresiones faciales, pero la posición de sus cuerpos, su postura, era profundamente inquietante. No parecía ira ni desesperación, parecía método, como si fueran profesionales haciendo su trabajo. Entonces chocaron contra nosotros. La colisión lateral fue brutal. El Tsuru se inclinó hacia la derecha y luché con desesperación para no estrellarnos contra la barrera. Lucía gritó y se aferró al asiento delantero. El olor a metal retorcido se mezcló con el de neumático quemado. «¡Hijo de puta!», alerté, logrando estabilizar el coche. Pero ellos no pararon. Aceleraron, se posicionaron detrás de nosotros nuevamente e iniciaron una serie sistemática de empujones. Era como un juego de gato y ratón, viendo hasta dónde podían llegar sin matarnos al instante. Los faros altos de ellos me cegaban por el retrovisor. Intenté bajar el espejo, pero necesitaba ver qué pasaba atrás. Era un dilema imposible, quedar ciego por la luz o ciego por la situación. «La caseta», dijo Miguel de repente. «Ahí está». A lo lejos se veían las luces del peaje de San Martín Texmelucan. Torres de luz blanca cortaban la noche como faros de esperanza. Nunca una caseta de peaje me había parecido tan hermosa. Aceleré más, llevando el motor al límite. 150 km/h. El coche vibraba tanto que apenas podía sostener el volante. Lucía lloraba bajito en el asiento trasero, murmurando una oración incomprensible. El perseguidor notó nuestra intención y atacó con todo. Una brutal secuencia de empujones e intentos por sacarnos de la carretera. En uno, perdimos el control por 3 segundos terribles. El coche giró ligeramente y casi chocamos de frente contra la mediana central. Pero logré retomar el control y seguir adelante. Las luces del peaje se hacían cada vez más grandes. 500 metros, 300, 200. Entonces, el perseguidor hizo algo completamente inesperado. A 100 metros antes de la cabina, frenó bruscamente, hizo una curva cerrada a la derecha y salió de la autopista por una vereda de tierra que ni siquiera había visto. En segundos, los faros amarillentos desaparecieron en la oscuridad del campo, como si nunca hubieran estado ahí. Pasamos por la caseta a gran velocidad sin reducir.
El trabajador gritó algo que no escuchamos. Al otro lado, 3 patrullas de la Policía Federal estaban estacionadas con luces intermitentes, tal como la operadora había prometido. Detuve el coche justo después del peaje, temblando sin control. Miguel colgó el teléfono y Lucía seguía llorando en silencio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo el sonido del motor enfriándose y nuestros corazones latiendo a 1000. Un policía federal se acercó al vidrio. Era un hombre de mediana edad, con bigote grisáceo y expresión seria. ¿Ustedes reportaron la persecución? Solo pude asentir. Las palabras se me habían ido. El comandante Morales, como se presentó, nos hizo repetir la historia 3 veces. Cada vez que llegábamos a lo de los empujones, fruncía el ceño. ¿Pudieron ver las placas?, preguntó por 4ª vez. No tenía placa delantera, respondí, aún con voz temblorosa. Y estaba muy oscuro para ver la trasera. El comandante suspiró y miró a los otros agentes. Había algo en su mirada. No descreencia, sino una suerte de cansancio, como si ya hubiera escuchado algo así antes. Miren, muchachos, dijo finalmente, guardando su cuaderno. Harán un reporte, pero se los digo honestamente. Sin placas, sin testigos adicionales, va a ser difícil encontrar a esos cabrones. Miguel se irritó. ¿Entonces qué? ¿Esperamos a que nos maten la próxima? No digo eso, el comandante alzó las manos. Solo que tengan más cuidado. Eviten manejar de madrugada por un tiempo. Y si vuelve a pasar, no duden en llamar de inmediato. Nos dejaron ir después de 40 minutos llenando formularios. El resto del viaje hasta la Ciudad de México fue un silencio total. Cada farol en el retrovisor hacía latir mi corazón aún más rápido. Lucía no dijo nada. Solo se encogió en el asiento trasero, apretando su chaqueta contra el pecho. Llegamos a casa cuando el sol comenzaba a salir. Las calles familiares nunca se habían sentido tan reconfortantes. Dejé a Lucía en su casa primero. Salió del coche sin decir nada. Solo hizo un leve gesto antes de entrar por el portón. «Primo», dijo Miguel antes de bajar en su casa. «Eso no fue un intento de asalto». «¿Cómo que no? Los asaltantes no te persiguen 20 kilómetros. Te rodean, te obligan a parar y ya. Esos tipos estaban jugando con nosotros». Sus palabras resonaron en mi mente mientras manejaba los últimos 2 kilómetros hacia mi casa. Jugando. Como si fuéramos juguetes para ellos. 3 días después, Miguel me mandó un link por WhatsApp. «Carlos, mira esto». Era una noticia en el sitio de El Universal. Familia atacada en autopista México-Puebla. Una familia de Tlaxcala reportó haber sido perseguida y atacada por un vehículo no identificado en la madrugada del domingo. Según los testimonios, un automóvil oscuro los siguió por más de 30 kilómetros, intentando sacarlos del camino. Los agresores huyeron antes de que llegaran las autoridades. Es el 4º incidente similar reportado en la zona en las últimas 6 semanas. El 4º incidente, 6 semanas. Llamé al comandante Morales. Atendió a la segunda llamada como si estuviera esperándome. ¿Leyó la noticia? 4 casos. 6, me interrumpió. 2 no fueron reportados a la prensa. Las víctimas tuvieron mucho miedo. ¿Quiénes son esos tipos? No lo sabemos, pero tenemos una teoría. Hizo una pausa. Creemos que es una banda que se divierte aterrorizando a gente. Como un juego para ellos. Eligen víctimas al azar, las persiguen casi hasta matarlas y luego desaparecen. ¿Esto es enfermo? ¿Sí? ¿Inusual? También. Pero no es la primera vez que vemos este tipo de comportamiento. Algunos criminales no buscan dinero o venganza. Buscan la sensación de poder, de control sobre otras personas. La llamada quedó en silencio unos segundos. ¿Comandante? ¿Sí? ¿Van a atraparlos? Otra larga pausa. Estamos haciendo lo que podemos. No fue una respuesta que me tranquilizara. 2 semanas después, Miguel me mostró otra noticia en el periódico. Una pareja fue atacada en la autopista del Sol. Suru negro, sin placas, misma persecución.
Son ellos, dijo Miguel. Desde esa noche no volvimos a manejar de madrugada. La carretera ya no significa libertad para nosotros. Ahora significa terror. ¿Tienes miedo de viajar de noche? Después de esta historia, vas a empezar a tenerlo. Mi esposa Paloma y yo estábamos regresando del funeral de su tía en San Andrés, Tuxtla. Era uno de esos viajes que uno preferiría no hacer, pero que la familia obliga. Salimos demasiado tarde de la ciudad. Ya pasaban de las 2 de la mañana cuando por fin tomamos la carretera. Yo conducía nuestro Jetta blanco 2003, ese ruidoso que hacía un ronquido extraño siempre que pasaba de los 80 kilómetros por hora. La carretera federal 145 estaba prácticamente vacía aquella madrugada de martes. Solo algunos camiones de carga pasaban de vez en cuando en dirección contraria, sus luces altas cegándonos por unos segundos antes de desaparecer en la oscuridad húmeda. Paloma dormía en el asiento del copiloto, con la cabeza recargada en la ventana empañada. De vez en cuando murmuraba algo en sueños, probablemente soñando con la tía Remedios o con las primas que no veíamos hacía años. Yo mantenía la radio bajita, en una estación de Córdoba que tocaba baladas románticas antiguas. Eran casi las 3 cuando vi las primeras luces adelante. Al principio pensé que se trataba de otro camión detenido en el acotamiento, pero conforme nos acercábamos, me di cuenta de que era algo distinto. Había al menos 3 vehículos atravesados en la carretera, bloqueando parcialmente el paso. Linternas se movían de un lado a otro, creando sombras danzantes en el asfalto mojado. Retén, murmuré para mí mismo, pisando el freno suavemente para no despertar a Paloma. Pero algo no estaba bien. No había señalamientos oficiales, ni conos naranjas, ni esa organización militar que siempre se veía en los operativos de la Policía Federal. Los autos parecían particulares. Una camioneta pick-up blanca, un sedán oscuro y una van con vidrios polarizados. Las luces provenían de linternas comunes, no del equipo oficial que solían usar. Disminuí aún más la velocidad, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. El motor del Jetta ronroneaba bajito mientras nos acercábamos a la barrera improvisada. Fue entonces cuando Paloma despertó, estirándose y frotándose los ojos. ¿Ya llegamos?, preguntó con voz pastosa de sueño. No, amor. Hay un retén aquí adelante. Ella se enderezó en el asiento, acomodándose el cabello y mirando por el parabrisas. Pude ver su expresión cambiar al observar la escena frente a nosotros. Qué raro. Parece medio improvisado, ¿no crees? Yo ya pensaba lo mismo, pero intenté tranquilizarla. Debe ser alguna operación especial. Ya sabes cómo es, siempre están cambiando los procedimientos. Había algo definitivamente extraño en aquella barrera. Los hombres que se movían entre los autos no usaban uniformes completos, solo chalecos oscuros que podían ser cualquier cosa. Y sus posturas. No había nada de profesional en ellas. Parecían más delincuentes esperando una oportunidad que policías haciendo su trabajo. Uno de ellos me hizo señas para que me detuviera, blandiendo lo que parecía ser una linterna grande. Cuando nuestros faros lo iluminaron por un segundo, vi que llevaba una gorra común, no la gorra reglamentaria de la policía. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un pañuelo oscuro. Me detuve a unos 10 metros de la barrera, dejando el motor encendido. Mi corazón empezó a latir más rápido y sentí la boca seca. Paloma me miraba con una expresión de creciente preocupación. Ricardo, no me gusta esto. A mí tampoco me gustaba. Nada de aquello tenía sentido. Los policías verdaderos no se cubrían el rostro. No usaban autos particulares sin identificación. No montaban retenes en medio de la nada sin señalización adecuada. Y había algo en la forma en que se movían. Una tensión depredadora que hacía que cada instinto de supervivencia en mi cuerpo gritara alerta. El hombre de la linterna se acercó a nuestro carro, caminando despacio, casi arrastrando los pies. Detrás de él, pude ver otras 2 o 3 siluetas posicionándose.
Uno de ellos sostenía algo que definitivamente no era una radio. Era demasiado largo, demasiado pesado. «Buenas noches», dijo el hombre, golpeando la ventana del conductor con los nudillos. Su voz era ronca, cargada de una autoridad falsa que no lograba disimular la amenaza detrás de las palabras. «Documentos, por favor». Bajé el vidrio apenas unos centímetros, lo suficiente para hablar, pero no tanto como para que pudiera meter la mano al interior. El olor que emanaba de él era a cigarro barato, sudor y algo más. Alcohol, tal vez, o alguna droga que no supe identificar. «Claro, oficial», respondí, intentando mantener la voz firme. «¿Puedo ver su identificación primero?» La pregunta claramente lo irritó. Intercambió una mirada rápida con sus compañeros y luego se inclinó más cerca de la ventana. Cuando sonrió, vi que le faltaban 2 dientes frontales. «¿Estás cuestionando la autoridad, amigo?», dijo, y su voz había perdido cualquier pretensión de cortesía profesional. «Eso no es muy inteligente en una carretera desierta como esta». Paloma agarró mi brazo. Sus uñas se clavaron en mi piel a través de la camisa y pude sentir que estaba temblando. La situación se deterioraba rápidamente y yo necesitaba tomar una decisión. Mi cartera estaba en el bolsillo trasero del pantalón, junto con mi licencia de conducir. Podía entregárselas y esperar que solo quisieran dinero. O podía intentar escapar lo más rápido posible y confiar en que nuestro carro fuera más veloz que los de ellos. Pero conforme miraba a los otros hombres posicionándose alrededor de nuestro vehículo, comprendí que quizá ya era demasiado tarde para cualquiera de las 2 opciones. «Ricardo», susurró Paloma nuevamente, y esta vez había puro terror en su voz. «Hay alguien detrás de nosotros». Miré por el retrovisor y mi sangre se heló. Otro hombre había aparecido silenciosamente y ahora estaba a pocos metros de la parte trasera del carro, sosteniendo algo que definitivamente era un arma. Estábamos rodeados. El hombre detrás de nuestro auto golpeó la cajuela con algo metálico, haciendo un sonido hueco que resonó en la madrugada. Paloma se sobresaltó y me apretó el brazo con más fuerza. «¡Bájense del carro!», ordenó el falso policía en mi ventana, abandonando cualquier pretensión de cortesía. Despacio, sin movimientos bruscos. Sentí el sudor frío recorrerme la espalda. Si salíamos, estaríamos vulnerables, pero si nos quedábamos, podían disparar a través de los vidrios. «¿Por qué tenemos que bajarnos?», pregunté, intentando ganar tiempo. Fue entonces cuando noté más movimiento en la barrera. Otro carro había llegado, una pick-up roja, y de ella descendieron 2 hombres más. Ahora éramos 1 contra al menos 6. «Paloma», susurré. «Toma tu celular, despacio». Ella entendió de inmediato. Con movimientos cautelosos, encontró el teléfono y marcó 911, poniendo en altavoz. Una voz femenina sonó bajito en el carro. «¿Emergencias? ¿Cuál es su situación?» «Estamos siendo asaltados en la carretera federal 145», dijo Paloma rápidamente. «Hombres armados haciéndose pasar por policías. Kilómetro 62». El falso policía la escuchó y su expresión cambió a furia pura. «¡Hija de puta!», gritó, levantando el arma. «Apaga esa mierda ya». La operadora respondió: «Señora, no hay ningún operativo policial registrado en esa carretera esta noche. Están enfrentándose a criminales. Salgan de ahí inmediatamente». «Voy a contar hasta 3», gruñó el delincuente, apuntándome a la cabeza. «1». Mi pie estaba listo sobre el acelerador. Había un pequeño espacio entre 2 autos de la barrera. «2». «Agárrate», le dije a Paloma. «3». Pisé a fondo el acelerador. El Jetta saltó hacia adelante. El motor rugió y los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado. El costado derecho raspó contra la pick-up blanca, lanzando chispas, pero logramos pasar. Entonces escuché el primer disparo. El vidrio trasero estalló en 1000 pedazos. Paloma gritó y se agachó. Más tiros en secuencia. Una bala reventó la llanta izquierda, haciendo que el carro se tambaleara, pero mantuve el control. Por el retrovisor vi las luces de los autos encendiéndose detrás de nosotros.
«Llama a la policía otra vez», grité. «La llamada se cortó», respondió ella. Velocímetro, 120 kilómetros por hora. La llanta ponchada hacía que el carro vibrara violentamente. Las luces de los perseguidores se acercaban. «¿A dónde vamos?», preguntó Paloma. Recordé un pequeño poblado más adelante. «¿San Miguel?», respondí. «Si logramos llegar...». Otro disparo silbó junto a la ventana. Si no me hubiera agachado, me habría dado en la cabeza. La pick-up roja ganaba terreno. Alguien se asomaba por la ventana con una escopeta. Necesitábamos un milagro, y rápido. El milagro vino en forma de un tráiler de 18 ruedas. Apareció de repente frente a nosotros, saliendo de una carretera lateral que ni siquiera había visto. El chofer encendió las luces altas y tocó el claxon 3 veces, la señal universal de camionero para problemas en la carretera. Había escuchado los disparos. Disminuí la velocidad y me puse detrás del tráiler, usándolo como escudo. La estrategia funcionó por algunos kilómetros. Los criminales no podían alcanzarnos con el camión en medio, y aparentemente no querían llamar la atención disparando contra un vehículo de carga. Pero no duró mucho. La pick-up roja rebasó por el carril contrario, intentando bloquearnos por el frente. Fue entonces cuando el camionero, que Dios lo bendiga, hizo algo inesperado. Aceleró y cerró el paso a la pick-up contra el acotamiento, obligándola a frenar bruscamente. «¡San Miguel!», grité a Paloma, señalando las primeras luces del poblado que aparecían adelante. «¡Ahí!». Alcanzamos la entrada del pueblo, pero la llanta reventada finalmente cedió. El Jetta empezó a tambalearse fuera de control, y tuve que detenerme en medio de la calle principal, frente a una farmacia 24 horas. Saltamos del carro y corrimos al interior de la farmacia. El joven detrás del mostrador, no debía tener más de 20 años, se asustó al vernos, sudados, con vidrios en el cabello, Paloma llorando. «¡Llama a la policía!», grité. «¡Ahora!». Marcó sin preguntar nada. Mientras tanto, miré por la vitrina y vi los faros de los perseguidores llegando. Pero algo había cambiado. Pasaron despacio por la calle principal, mirando nuestro carro abandonado. Pero no se detuvieron, no bajaron. La presencia de testigos, de movimiento en el pueblo, los intimidó. Siguieron conduciendo y desaparecieron en la oscuridad. 15 minutos después, llegaron 2 patrullas de la policía estatal. Les contamos todo. Anotaron nuestras declaraciones, examinaron nuestro carro lleno de balazos y salieron en busca de los criminales. No encontraron nada aquella noche. El falso retén había desaparecido como si nunca hubiera existido. 3 días después, llamaron a nuestra casa. Los mismos criminales habían sido capturados en flagrancia en la carretera federal 180, entre Córdoba y Orizaba. Esta vez la víctima no logró escapar. Un vendedor de Puebla que regresaba de una reunión de trabajo. Le robaron su carro, su dinero, sus documentos. El hombre quedó amarrado en la carretera por 4 horas hasta que otro conductor lo encontró. Durante el interrogatorio, los delincuentes confesaron que llevaban meses haciendo lo mismo. Siempre con la misma estrategia, retenes falsos en carreteras solitarias, de madrugada. Ya habían asaltado a más de 15 personas. El líder del grupo era el mismo que me habló a mí, el de los dientes rotos. Cuando la policía preguntó sobre nuestra fuga, dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. Esos hijos de puta tuvieron suerte. No solo íbamos a robarlos, no. Nunca más volvimos a manejar de madrugada en carreteras vacías. Y cada vez que veo un retén, aunque sea obviamente oficial, siento ese frío en la espalda subir otra vez. Porque a veces la única diferencia entre llegar a casa y no volver nunca es una llamada al 911 y un camionero solidario. Y tú, todavía tienes el valor de viajar solo de madrugada.